Señor, en el libro de Efesios, capítulo 6, vamos a leer del verso 10 al 17. Dice la palabra del Señor así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Leámoslo todo. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén y amén. Hemos hablado muchas veces, hermanos, acerca de la batalla que la iglesia debe de estar librando, que la iglesia verdadera debe de librar. Todos los que estamos en el camino de Dios, los que somos la iglesia del Señor, somos empujados por Dios, hermanos, a pelear una batalla que no la podemos ignorar. Si alguien ignora la batalla, hermanos, con la cual tiene que pelear, pues no va a ganar nada tampoco, ni va a alcanzar nada, ni va a lograr nada, no va a trascender, sino solamente va a alcanzar quizás solo un nivel religioso. Cuando alguien llega a la iglesia, hermanos, y ahí está, ni se mete con nadie, ni hace nada, ni se involucra, ni es fervoroso, ni tiene decisiones, ni se pesa que las decisiones de la iglesia sean parte de su convicción personal, porque ya vamos a ver, hermanos, que muchas personas llegan a la iglesia y oyen, están de acuerdo, y aunque llegan a estar de acuerdo allá en sus adentros, en lo que se predica y en lo que oyen, y pueden estar mucho tiempo en la iglesia, pero que lo agarren a como algo personal, como una convicción personal, no, eso no sucede. Porque se nota, hermanos, cuando una persona tiene algo ya como una convicción personal, y no solamente, hermanos, como que dice la repetición religiosa de lo que otros dicen, o simplemente, hermanos, el apoyo que alguien le puede estar dando a las ideas de otro, pero no porque esté realmente convencido plenamente, mucho menos como para que exista el fervor. El fervor, hermanos, que se debe de que se manifiesta, hermanos, cuando alguien está defendiendo algo, hermanos, a título personal. A eso se le llama convicción. Convicción, la palabra convicción, hermanos, viene de la raíz convencido. Cuando alguien está convencido, pero de veras convencido, no por el hombre, por Dios, hermanos. Por eso dice la Biblia, y ustedes pueden leerlo ahí en el libro de Job, dice, convénzale Dios y no el hombre, dice. Cuando alguien, hermanos, es convencido por Dios, y así lo dijo un día el Señor Jesucristo, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, como quien dice, ustedes no van a creer en mí porque yo los convenza, sino porque el Padre los tuvo que haber convencido a ustedes. Fíjense, hermanos, que aún el mismo Señor Jesucristo demandaba que quienes se acercaran a Él, ese acercamiento fuera el resultado, hermanos, de una convicción muy personal. Digo, hermanos, a veces uno tiene que lamentar algo dentro de la iglesia. No crean ustedes, hermanos, que ver mucho número de hermanos en la iglesia o que se llene o ver un estadio lleno de gente, no crean ustedes, hermanos, que eso puede causar una satisfacción a un líder religioso, hermanos, pero alguien que conoce la verdad y que sabe cómo son las cosas de Dios, ver una multitud de gente, hermanos, no es tan convincente. No crean ustedes, hermanos, que eso llena. A Jesucristo eso no lo llenaba. Él miraba las grandes multitudes que le seguían, muchas veces se lamentaba viéndolas. El Señor decía, este pueblo de labios me honra. Como quien dice, de labios, solo tienen convicciones del diente al labio,
pero su corazón está lejos de mí. El Señor sabía, hermanos, que muchos convicciones realmente no tienen. Imagínense, hermanos, cuántas personas llegan a la iglesia y están de acuerdo con un montón de cosas, pero son más las cosas que impugnan en su corazón que las que aprueban. Si nosotros hiciéramos un balance, hermanos, en lo que usted está de acuerdo y en lo que no está de acuerdo en la iglesia, llegaríamos a la conclusión, hermanos, de que los que realmente tienen convicción plena son muy pocos. Porque cuando uno tiene convicción plena, hermanos, entonces vive, se entrega por aquello de lo cual uno está convencido. Cuando alguien, hermanos, no tiene convicción, pues no tiene por qué vivir, ni tampoco tiene por qué entregarse, ni por qué darse a una causa, la cual no la cree tan de corazón. ¿Saben ustedes, hermanos, qué impresionaba de los discípulos después de la muerte de Jesucristo? Y les impresionaba a los líderes religiosos. Pero ¿cómo es posible que esto les hemos azotado, les pegamos, y ahí están otra vez predicando en ese nombre? Pero ¿cómo es posible que no aprenden la lección? Ya matamos a uno, ya apedreamos a uno, murió su líder, ¿y qué nos hace seguir ahí hablando y predicando con todo de nuevo? Les voy a decir, hermanos, qué era lo que los hacía predicar. Ellos tenían convicción. Cuando alguien tiene convicción, hermanos, entonces se entrega, se da con todo lo que tiene. Es alguien, hermanos, que puede defender aquello que cree aún con su propia vida. A eso se le llama convicción. Cuando alguien tiene convicciones, defiende algo a capa y espada. Hermanos, no crean ustedes, hermanos, que el apóstol Pedro era alguien que se podía quedar calladote viendo que un montón de líderes, hay un montón de judíos, va de hablar mal de los hermanos ahí, va de hablar mal de la iglesia. Hay quienes, hermanos, en esta época de falta de convicciones, hermanos, cualquier cosa se puede esperar de muchos que se llaman cristianos. Pero yo quiero que diga lo que pasó con Pedro. Al principio Pedro era cobardón, hermanos, pero es porque no había recibido el Espíritu Santo. Pero una vez que recibió el Espíritu Santo, dejó Pedro de ser un cobarde para ser un hombre de un gran valor, hermanos, y con unas grandes convicciones de Dios. A mí me llama la atención lo que pasó, hermanos, ese día. Estaba Pedro ahí, y ahí estaba, hermanos, miren, ahí se juntó, porque en el templo, hermanos, estaban reunidos los mismos, esa misma masa que mató a Jesús, ahí estaban de nuevo otra vez, reunidos ahí, en Jerusalén, como que dice, viendo ahora a ver qué hacen estos ahí. Va de controlar a los discípulos, tal vez. Y el día del Pentecostés, hermanos, cuando se derramó el Espíritu Santo, vienen y comienzan a burlarse de los discípulos. Esos están borrachos, dice, cuando los oyeron hablar en lenguas. Entonces, mi hermanos, vino Pedro, y ya basta la época de cobardía. Ahora ya no, ya Pedro, hermanos, ya no es un religioso que solo tiene boca para hablar, que es alaraca. Ahora Pedro tiene convicciones. Ahora Pedro se levanta, hermanos, y dice, varones, hermanos, les dijo, estos no están ebrios como vosotros decís. Es para que se cumpla la palabra de Dios, lo que dijo el profeta Joel. Y comenzó, miren, hermanos, y comenzó a hablar, y les da un discurso, da una prédica, hermanos, y les impresionó ver el denuedo, y hablaba, hermanos, como defendiendo algo muy personal. A eso se le llama convicciones, hermanos, cuando usted saca la cara por Dios. Cuando usted puede decir igual que Jesucristo, los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí, como que le dice, yo estoy poniendo la cara aquí por Dios, y la voy a poner bien puesto y no la voy a esconder. No escondí mi rostro de esputos, dice la profecía. Esputos quiere decir escupidas. Yo no escondí la cara de los que me escupían. ¡Pah! Le escupían a Jesús y el Señor no escondió la cara. La puso al frente, como que dice, aquí estoy yo, heme aquí en lugar de Dios. A eso se le llama convicción. Convicción, hermanos, es que uno ponga la cara y defienda lo que cree, hermanos, con fervor. Y hermanos, y el apóstol Pedro se para, hermanos, a defender la fe así con fervor. Estos no están ebrios. Y comienza a hablar, hermanos, y comienza a predicarles y les comienza a hablar. Y de repente, mire, hermanos, llega el momento cuando Pedro estaba que no se aguantaba. Y me imagino que él se estaba aguantando porque ya no hallaba las horas de decirle lo que les iba a decir. Les iba a reprochar lo que habían hecho con Jesucristo. Pero de repente, pues a ese Señor, al que vosotros matasteis, les dijo, este lo ha hecho Señor y Cristo, le dijo, porque vosotros matasteis al autor de la vida, les dijo. Y los acusó, hermanos, les puso el dedo. Oiga el valor de Pedro, hermanos. Se levantó Pedro con un gran valor a defender a su maestro, ahí, a defender la fe, a defender la iglesia, a defenderlo todo, a defender a los hermanos.
Porque hermanos, cuando usted tiene convicciones, defiende la iglesia, defiende la palabra, defiende a los hermanos. Pero ¿qué tal que usted, hermanos, usted mismo aquí se encarga hasta de trocear a los hermanos? Mi pregunta es, ¿para quién trabaja entonces? Si usted, hermano, solo se la da a estar mirándole pulgas a los demás y señalando cosas, mi pregunta es, ¿para quién trabaja? ¿Para quién funciona usted? ¿A quién le sirve? Porque si usted solo anda buscándole la paja en el ojo a los demás, y solo buscando a ver qué no le gusta, que le cae mal esto y que todo le cae mal, y comienza usted solo a buscar cosas que le caen mal, y a criticar esto, a criticar lo otro, y a mirar cosas de la iglesia, y a murmurar en su corazón, la pregunta es, ¿para quién trabaja? Pedro se levantó y defendió a los hermanos, se paró, defendió a los hermanos, puso la cara por los hermanos que estaban ahí, puso la cara por su maestro, puso la cara por la palabra, para que se cumpla lo que dijo el profeta Joel, dijo, y se levantó a defender la palabra, hermanos. Defendió la palabra, defendió el derramamiento del Espíritu que estaba viendo ahí, defendió a los hermanos que estaban ahí, defendió a su maestro, y se plantó, hermanos, y miren, y fue tan fuerte la convicción con la que hablaba, hermanos, que dice, hermanos, que hasta se amedrentaron, se pusieron nerviosos. Toda esa puso nerviosa a la multitud, hermanos. Pedro puso nervioso a la multitud, y la multitud, hermanos, mire, comenzó a sentirse así, por el dedo, por el poder que llevaban esas palabras de Pedro. Les puso el dedo encima, hermanos, los acusó, los señaló. Él se puso en lugar de Dios ahí, hermanos. A eso se le llaman convicciones, no como aquellos hermanos que tratan de hablar del evangelio. Pues mire, lo que pasa es que Cristo le ama. Hay quienes, hermanos, hasta con risitas predican el evangelio. ¿Qué convicciones pueden transmitir? ¿Qué poder pueden transmitir? Dan risa. Son objeto de burla porque las demás personas no miran el peso de una convicción cuando hablan de Dios. Pero Pedro, hermano, se levantó con tal convicción que dice que logró redarguir de tal modo a la multitud, hermanos, que le dijeron, varones hermanos, todos ahí se pusieron, ¿y ahora qué podemos hacer? Sí, cometimos un gran error, ¿y ahora qué hacemos? Y cuando Pedro vio, hermanos, que hubo un arrepentimiento en todos, en ellos, porque preguntaron, ¿y ahora qué hacemos, hermanos? Pues miren, les dijo Pedro, arrepiéntase cada uno y bautícese para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y les comenzó a hablar Pedro, hermanos, y dice, hermanos, que miren, provocó tal conciencia, tal convicción en la gente, que realmente, hermanos, dice que se comenzaron a arrepentir, y dice que se bautizaron una cantidad enorme de personas sinceramente arrepentidas, hermanos, del error garrafal que habían cometido al llevar a la cruz a Cristo. ¡Qué poder, hermanos! Les digo, hermanos, ese tipo de poder, ese tipo de convicciones cada día escasea más. La Biblia dice, hermanos, que en los postreros días la iglesia verdadera iba a tener muy poca fuerza. Aún la iglesia verdadera tendría poca fuerza. Si la iglesia verdadera tiene poca fuerza, ¿qué se puede esperar de un mundo religioso, hermanos, cada vez menos comprometido con Dios, cada vez más amante del mundo, cada vez, hermanos, más indiferente, cada vez más tibio, donde las cosas de Dios, hermanos, no le causan peso, donde para muchos, hermanos, la vida de la iglesia es tener amigos, amigas, pasar el tiempo, reírse, hacer bromas? Si para muchos, hermanos, eso es el evangelio, la pregunta es, ¿qué convicciones tienen? No hay convicciones, no hay poder. El evangelio, hermanos, nada más es el gancho para tener una vida social. Se usa del evangelio porque hay una conveniencia nada más, la conveniencia de ir a una iglesia, de tener una religión, de tener amigos, de matar el tiempo, porque no se tiene otra cosa que hacer el día domingo, o porque, pues para no sentirse tan mal el día domingo, se va a una iglesia, y luego, pues, si alguien es un poquito más religioso, quizás va otro día, pero comprometido así, hermano, de que alguien tenga convicciones plenas de que quiere poner la cara por Dios y que quiere poner la cara para defender el reino de Dios, les aseguro que son muy pocos. Le voy a hablar de un hombre de Dios, hermanos, como lo era David. Cuando David, hermanos, hizo acto de presencia en Israel por primera vez, era un pastorcito, hermanos, él estaba allá, los soldados, hermanos, ahí, el rey Saúl les había ofrecido, hermanos, que si alguien mataba a ese gigante llamado Goliat, porque dice, hermanos, que les daba unas grandes maltratadas, maltrataba a Dios,
les maltrataba al pueblo, maltrataba a la gente, maltrataba ahí a todos, dice que blasfemo era. Y todos ahí, hermanos, escondidos y amedrentados. A mí me llama la atención lo que dijo David, hermanos, y quiero que le ponga mucho sentido a esto. Cuando llega David, hermanos, ahí, y oyó que ese tipo que estaba ahí, hermanos, estaba insultando a los soldados. ¿Saben cuál fue el pensamiento de David, hermanos? ¿Quién es ese incircunciso? Dice, que está desafiando, que está insultando así a los escuadrones del Dios viviente, le dice. Se molesta porque lastimó a sus hermanos. Ojalá usted pusiera la cara por los hermanos así. Oiga eso, hermanos. Les aseguro, hermanos, que muchos, en lugar de poner la cara por los hermanos, solo viendo cómo critica a los hermanos. Cuando alguien, hermanos, no sabe para quién trabaja, entonces comienza a dar palos de ciegos, y en lugar de dar contra el que debe de dar, está dando coces contra el aguijón. El apóstol Pablo, hermanos, tal vez su llamamiento fue un poco diferente al de David, porque él, cuando Dios lo llamó, él estaba dando patadas contra el aguijón, como quien dice, él pateando a los hermanos, metiéndolos a la cárcel, pero lo hacía por ignorancia, y así lo dice la palabra de Dios. Está bien que alguien lo haga por ignorancia, pero alguien ya estando dentro de la iglesia, hermanos, en el camino, conociendo la verdad, si todavía se dedica a estar golpeando, a lastimando, a codear, a menospreciar la vida de los demás hermanos, se nota, hermanos, que no sabe para quién trabaja y que sí está metido en un camino contrario. Está haciendo la guerra, pero al revés. Muy bien, pues en esta mañana, hermanos, yo quisiera que aprendiéramos algo muy importante. Ustedes y yo, hermanos, tenemos una guerra que realizar, tenemos un trabajo que hacer. La iglesia tiene un trabajo que hacer. Si alguien no lo hace, no se le puede obligar a que lo haga, pero por lo menos se le debe enseñar que lo debe de hacer. Si no lo hace, no lo hace para su propio mal. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice así: maldito, dice, el hombre que hiciere indolentemente la obra de Jehová, maldito el que retraiga de la espada, el que retraiga de la sangre su espada. A mí me llama la atención, hermanos, que en el Antiguo Testamento Dios lanza una maldición contra aquel que, siendo parte del pueblo de Israel, se esconda para la guerra y no quiera salir a pelear con los hermanos. Eso, hermanos, trae maldición en el Antiguo Testamento. Pero le quiero contar que tal vez ahora la maldición no se aplica en la misma forma, pero sí el Dios que emitió aquel pensamiento es el mismo Dios que juzga a la iglesia. El apóstol Pablo le dijo, hermanos, a Timoteo: Timoteo, pelea, echa mano de la vida eterna, pelea la buena batalla de la fe. Yo ya estoy para ser sacrificado, ya he peleado la batalla, he guardado la fe, pero ahora pelea tú también. Mira, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y comienza el apóstol Pablo, hermanos, a hablarle a Timoteo para que pelee, porque esa es la guerra, hay que pelear. Pero muchos no pelean, porque vuelvo a repetir, hermanos, hay muchos, a veces, hermanos, da lástima que muchos niños aquí de la iglesia, o jóvenes o adolescentes, entran a estudiar en sus escuelas, y antes, hermanos, miren, yo me recuerdo, hermanos, las experiencias que tuvimos un tiempo atrás. Qué poder el de algunos jovencitos que aquí en la iglesia, desde niños ahí estaban en sus escuelas, mi hermano, predicando y dando testimonio. Ahora se avergüenzan, hermanos. Ahora hay un montón de jovencitos que van a estudiar y en sus escuelas, en sus colegios, donde van, no le hablan a nadie de Dios con el pretexto de que se burlan. Pues ni modo, se van a burlar si así lo hicieron de Jesucristo y así lo han hecho de todos. Pero muchos hermanos, de veras, poder para predicar ya no tienen, porque sus propios padres ya no se los ministran. Se supone, hermanos, que un hijo es el resultado de las convicciones de un padre. Un padre que no tiene convicciones, hermanos, crea hijos, hermanos, endebles, tan endebles como son las convicciones de sus padres. Un padre que no tiene convicciones, hermanos, y que los hijos pueden pesar su pobreza de convicciones ahí en casa, van a reproducir lo mismo a donde estudian o a donde trabajan. Llegan, hermanos, para avergonzarse de Cristo, en lugar de pararse, hermanos, y defender y sacar la cara y hablar en el nombre de Dios y defender la fe y hablar bien de Dios, hermanos, hablar bien del evangelio, hablar bien de los hermanos de la iglesia, en lugar de pararse a defender la fe con mucho esmero, con mucho fervor. Hermanos, muchos se avergüenzan, ahora les da miedo y tal vez
con todo, si alguno medio que se anima ahí, reparten su tratadito, pero con vergüenza que saber con que eso revela, hermano, la pobreza de convicciones que muchos tienen en estas alturas. A medida que nosotros nos aproximamos a los días del fin, hermanos, cada vez es más difícil y la oportunidad de la salvación se les está acabando al mundo, porque los que predican y los que debieran predicar ya ni se animan siquiera. Entonces, hermanos, ustedes y yo nos estamos acercando a los días más difíciles de la humanidad, donde dentro de la misma iglesia los que logran alcanzar la salvación ya son pocos, hermanos. Pocos logran alcanzar, hermanos, de veras el valor de un reino, la capacidad de defender una fe, la capacidad, hermanos, de ser instrumentos de Dios. En este pasaje que acabo de leer hay una clave bien importante, hermanos, de cómo la iglesia, hermanos, debe de armarse, porque la guerra, hermanos, no es contra gente, no son contra personas. Muchas personas están allá en el mundo, hermanos, prisioneras por Satanás, y hay que abrirles. Pablo decía, hermanos, que la palabra, para que cause efecto, debe ser predicada con denuedo. Escuche esto, hermanos. Si la palabra no se predica con denuedo, no tiene efecto la palabra. La palabra, para que tenga efecto, hermanos, debe de predicarse con denuedo, con fuerza, con firmeza, con seguridad. Eso es denuedo, hermanos. Si usted no sabe predicar la palabra, hermanos, así con fuerza, con firmeza, con seguridad, hermanos, entonces usted no tiene denuedo. ¿Ha oído usted, hermanos, cómo hablan algunos candidatos en estos días? Dicen mentiras, un montón de mentiras. Da no sé qué oír un montón de mentiras que dicen, hermanos, porque nada de lo que dicen muchas de esas cosas que dicen son imposibles de cumplir. Pero vaya a ver usted la seguridad con que lo dicen, hermanos, aunque digan mentiras. Pues oiga, hermanos, nosotros estamos aquí diciendo algo que es una verdad, hermanos. El Evangelio es una verdad. El Evangelio de Cristo es una verdad. Nada más que los que deberíamos de estarlo predicando, la estamos predicando como que fueran mentiras, hermanos. Y aquellos que están diciendo mentiras, las dicen como que si fueran verdades. Eso es la diferencia. Nosotros deberíamos de estar predicando el Evangelio como que si es verdad, hermanos. Y con mucho más fuerza que ellos la predican sus mentiras. Hermanos, el apóstol Pablo predicaba con mucho denuedo y pedía denuedo y decía, oren por mí para que no me falte el denuedo. Los primeros cristianos, dice que después de haber sido azotados y les dijeron, y no queremos que vuelvan a hablar más en ese nombre, les prohibieron que hablaran en el nombre de Jesucristo, dice. Entonces vinieron ellos, hermanos, y se reunieron como iglesia y estaban unidos, dice, y unánimes a una voz levantaron la voz al cielo y le dijeron, Padre, Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, que por boca de David dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Mira, Señor, sus amenazas, y concédenos, Señor, que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Ellos no se amedrentaron, hermanos, los amenazaron de que no fueran a hablar más. Al contrario, ellos pidieron denuedo para poder hacerlo. No solo lo vamos a seguir haciendo, sino lo vamos a hacer con denuedo. Denuedo, hermanos, es mucha fuerza. Fuerza. Es que cuando usted predique el Evangelio, hermano, no predique como que si está diciendo mentiras, ni como que si usted se está enamorando a la gente. No nos estamos enamorando a nadie, hermanos. El que quiere creer, cree. El que no cree, pues no cree. Lo que tenemos que predicar es con firmeza. El trabajo suyo, hermano, no es persuadir a los hombres. El objeto nuestro, hermano, no es que vengamos aquí con un montón aquí. Bueno, miren los que me fui a ganar ahorita. Así no es la obra de Dios, no es así. Es que usted predique y váyase. El que es de Dios va a seguir. Jesucristo solo pasaba, hermanos. Ya se pueden imaginar qué convicciones, qué peso de mirada. Es que, hermanos, cuando alguien tiene convicciones, las convicciones se miden, se pesan, se evalúan hasta en la forma en que usted mira, hasta en las facciones de su semblante, hasta en los músculos de su cara, hasta en los ademanes que usted hace, hasta en la forma de expresarse, en todo. Todo, hermanos, es un conjunto de lenguaje que hace evidente, hermanos, cuando hay convicciones y cuando no las hay. Pero yo solo quiero que vean, hermanos, el peso de las convicciones de Jesús. Fíjense, hermanos, que Jesús iba caminando, él tenía que escoger sus discípulos. Llevaba un mensaje, él era solo al principio. Pero iba, hermano, lleno del Espíritu Santo, así dice la Biblia.
Y dice que descendió lleno del Espíritu de Dios. ¡Qué convicciones, hermanos! En eso se encontró por ahí a Felipe, hermanos, y solo lo vio y se le quedó mirando, le dijo, sígueme. Sí, dijo Felipe, y le siguió. ¿Y por qué le siguió? ¿Cuál fue el mensaje que oyó? ¿Cuál fue la gran doctrina que le dio? ¿Qué pasajes de la Biblia usó para predicarle a Felipe? Solo le dijo, sígueme. ¿Y cómo supe Felipe que él era? ¿Y qué vio Felipe? ¿Qué vio? ¿Qué miró? Para poder seguir a ese hombre que solo le dijo, sígueme. Hermanos, solo identificó, hermanos, un lenguaje de tipo espiritual. Eso, hermanos, es lo que hay que hacer. Cuando alguien tiene convicciones, hermanos, puede transmitir un lenguaje espiritual que no va a depender, hermanos, de que usted convenza a las demás personas porque usted le habló largo y tendido sobre este pasaje, sobre otro, sino simplemente usted pudo ministrar un espíritu, y Cristo venía lleno del Espíritu de Dios, hermanos, y se lo ministró a Felipe. Solo le dijo, sígueme. Y allá sale Felipe, hermanos, y va detrás del Señor, sin tanto chistar palabras, sin tanto hablar, ahí va detrás del Maestro. De repente, hermanos, el Señor sigue caminando por ahí, y se encuentra por ahí, hermanos, a un apóstol Pedro, con Jacobo, con Andrés, su hermano, y ahí están en las barcas, hermanos, y viene Jesús, hermanos, y solo le dice a Pedro, ven en pos de mí, yo te haré pescador de hombres, le dijo. Y Pedro se queda atónito, hermanos, ¿quién es ese hombre que lo está invitando a seguirlo? Y a que deje su empresa. ¿Dejaría usted su empresa por seguir a alguien que le dice simplemente sígame? Y Pedro, hermanos, deja la barca y lo deja todo, y allá va detrás del Maestro. Y de repente, hermanos, el Señor se encuentra a otro y le dice, sígueme. De repente aparece por ahí Natanael y le dice, Señor, aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Dónde está la doctrina? En otra ocasión alguien le dijo a Jesús, Señor, si tú eres el Cristo, explícanos así claramente y nosotros te creeremos. Ustedes no pueden creer en mí porque no son mis ovejas, les dijo. Vean, hermanos, el Señor no enamoraba a nadie. No usa ganchos humanos. No es como muchos hoy, hermanos, dicen, es que vamos a presentar música rock como gancho para atraer a los jóvenes. El Señor no necesita, hermanos, esas payasadas. El que es de Dios, punto. No necesita ganchos de nada. El Señor no hace trucos. ¿Me entienden, hermanos? El que es de Dios llega a Dios, hermanos, porque le conoce, porque en su interior identificó la voz del pastor, punto. Solo eso basta. Cuando alguien es de Dios, hermanos, no necesita que se le ofrezca comida, ni tamales, ni música rock, ni payasadas, ni títeres, ni nada por el estilo. El que es de Dios, hermanos. El que es de Dios y oye la voz de Dios. Identifica la voz de Dios. Pero, hermanos, vuelvo a repetir, ustedes y yo nos acercamos a los días, hermanos, donde el poder de las convicciones cada vez son menos. Y ojalá, hermanos, que usted dentro de la iglesia fortaleciera sus convicciones. Ojalá lea la carta de hoy del periódico y vea, hermanos, cómo con qué habilidad el diablo, hermanos, ha ido por medio de su ciencia y de tanta superficialidad y filosofías baratas, ha hecho, hermanos, que los hombres, que el concepto de lo espiritual y el concepto de Dios muera en la mayoría de los hombres, que muera en la mente de los hombres. Y el Señor, hermanos, aquí nos está ofreciendo a nosotros algo muy diferente. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni suben al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sin embargo, hermanos, cada vez hay menos convicciones, hay más pobreza, la gente cree menos en Dios. Como en los días de Lot, dijo Jesucristo que iba a ser el regreso de Cristo. Le voy a contar que había en los días de Lot, hermanos, una pobreza de convicciones, hermanos, que da miedo, hermanos. ¡Miedo! ¿Sabe usted quién era Lot, hermanos? Lot era un sobrino de Abraham, hermanos, que el llamamiento no se lo hizo Dios a él, pero Abraham se lo hizo a él. Quiere decir que Abraham era profeta para Lot. Lot debió haber oído la voz de Dios a través de la boca de Abraham, pero no lo hizo.
Y en esa pobreza de convicciones fue haciendo negocios y sus negocios lo llevaron a ir a vivirse a Sodoma. Tan pobres eran las convicciones de Lot, hermanos, que sus hijas se casaron con ciudadanos de ahí de Sodoma. Y comenzó a hacer dinero y se empezó a hacer bienes, vanidades, empezó a llenar, hizo vida social, hizo vida en este mundo, fue a anidar ahí a Sodoma. Lástima, perdió todas las convicciones, esas convicciones que Abraham las sostuvo viviendo en el monte, hermanos, manteniendo su fe en Dios, las perdió ahí Lot totalmente, hermanos, viviendo como mundano, con una gran vida social. Ya era de una vida, ya era reconocido ahí en Sodoma, se sentaba a las puertas de la ciudad y era gente importante ya en Sodoma. Cuando salieron de Sodoma, hermano, le voy a contar qué pasó. Vino Dios y le tuvo que, pues solo por la intercesión de Abraham, Dios es movido, hermanos, a rescatar a su sobrino Lot. Y le comienza Dios a hablar y por medio del ángel diciéndole, sal de ahí. Y viene Lot queriendo convencer a sus yernos, hermanos, y dice que los yernos no le creyeron. Estás bromeando, le dijeron. Y dice que lo agarraron a la broma. No cabe duda, hermanos, que esto lo hace a uno sacar un montón de conclusiones. Desde luego que los yernos de Lot le dijeron a él, estás bromeando, quiere decir que acostumbraba a bromear con ellos, ¿o no? Y sí, es lógico, hermanos. Supóngase, hermano, pongamos, hermanos, que algún muchacho aquí, el ejemplo que ponía anteriormente, algún joven, alguna hermana, señorita, alguna muchacha, está estudiando en una escuela o en un instituto o en un colegio y todo el tiempo se la va a estar bromeando con sus compañeros, ahí es payaso. ¿Y ahora cómo le va a ir a hablar de algo serio? Dígame. ¿Qué le van a contestar a sus compañeros? Estás bromeando, le van a decir, igual que le dijeron los yernos a Lot. Estás bromeando, porque ni modo, después de haber llevado una vida de flojeras, de jugar, de bromear, y ahora con qué cara va a ir a presentar un mensaje serio. No le van a creer porque lo van a tomar a broma. Eso pasó con Lot, hermanos. Véngase, Dios va a destruir esto con fuego. Estás bromeando, le dijeron. Después de haber bromeado tanto tiempo, ahora resulta con un mensaje tan serio. Ahora viene con un mensaje de tanta seriedad, después de que ha bromeado tanto tiempo, después de que aquí hemos bromeado, que hemos jugado. No le pueden creer, hermanos, porque Lot no ha transmitido convicciones, no tiene convicciones. Entonces, hermanos, miren, como puede, medio sale y solo le creyeron sus hijas más pequeñas y su mujer, que medio le creyó, pero no tanto, porque todavía en el camino, ustedes saben la historia, reflexionó, miró para atrás, le dolió dejar allá a sus otras dos hijas, obviamente casada con sus yernos, y sus nietos, sus cositas de la casa, a saber qué más, sus bienes. La Biblia dice, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda, acuérdense de la mujer de Lot, así dijo Jesús. Así que, hermanos, el Señor advierte de que por esa pobreza de convicciones, hermanos, muchos van a perder la gloria de Dios. La salvación de Dios se puede perder, hermanos, fácilmente, hermanos, por una vida de pobreza, por una vida sin convicciones. Pues, les decía, hermanos, que todos tenemos que pelear. Y en este pasaje que estaba leyendo al principio, hermanos, el apóstol Pablo dice, hermanos, que para poderle hacer frente a las acechanzas del diablo hay que vestirse de toda la armadura de Dios. Y voy a hacer una explicación breve de esto, hermanos, porque yo creo que sí es importante. La armadura de Dios, hermanos, es la protección de los ataques del diablo. El diablo, hermanos, va a tratar de atacar una serie de valores que nosotros debemos que a nosotros nos hacen, hermanos, ser de Dios. Lo que a nosotros nos identifica con Dios son una serie de valores. Cuando estos valores, hermanos, se pierden, entonces usted ya no se parece a Dios, sino se parece al diablo. Por eso, hermanos, es que el diablo va a atacar especialmente estos valores, y quiero que le ponga atención. Fíjense cómo lo dice, hermanos. Versículo 10, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos, dice, hermanos míos, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios, hermanos, consiste en una serie, hermanos, de valores
que son propios de Dios. Cuando estos, hermanos, faltan en la vida de alguien como cristiano, entonces se comienza a parecer más al diablo que a Dios. Por eso, hermanos, vuelvo a repetir, esos valores los va a atacar el diablo. El diablo va a atacar estos valores para que usted no se parezca a Dios. Porque si usted tiene estos valores, entonces usted tiene una protección. Hay algo que lo va a defender contra las acechanzas del diablo. Entonces, sigamos leyendo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya van a ver, hermanos, que el diablo no es que el diablo va a querer matar a usted físicamente. No, hermanos, la guerra que nosotros tenemos con el diablo, hermanos, son guerra de valores. El diablo va a hacer que en usted se pierdan una serie de valores. Si lo hace, lo venció. Y usted se viene para abajo y lo pierde todo. Por eso no es que el diablo, hermano, se le va a aparecer ahí como espanto, ni que lo va a querer matar. No se trata de cosas así. Se trata, hermano, de que usted sencillamente, aunque usted siga vivo físicamente y siga viniendo a la iglesia, solo que lo está despojando de valores. Quiere decir, hermano, que usted puede venir aquí a la iglesia y vivir derrotado por el diablo. De veras. Porque no es su presencia dentro de la iglesia lo que a usted le está dando la salvación, sino es su presencia dentro de la iglesia, pero conservando los valores de Dios. Porque si usted viene a la iglesia, hermanos, y solo su carne está aquí metida dentro de la iglesia, pero no tiene los valores de Dios, entonces mi pregunta es, ¿quién es usted? Usted está aquí, pero no es de Dios realmente. Su carne está aquí, pero no tiene los valores de Dios, entonces no puede pertenecerle a Él. Ya van a ver, sigo leyendo. Dice en el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Escuche bien, hermanos, dice, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pongan atención, hermanos, aquí comienza un valor. Hay un valor, hermanos, en Dios que es vital, fundamental, hermanos. Miren, clave, es la verdad. La verdad. Si usted, hermanos, deja de decir la verdad y comienza a apoyar la mentira, ya se echó a perder, aunque venga aquí a la iglesia. Si usted es alguien que no le gusta, que no simpatiza con la verdad tiene, y ya explicaba el otro día, hermanos, que la verdad tiene unas parientas, la sinceridad, la franqueza, son parientas de la verdad. Cuando una persona, hermanos, anda en la verdad, es sincera. No juega sucio, no juega a las escondidas, dice la verdad, vive la verdad, defiende la verdad, ama la verdad, y en ningún momento va a apoyar ni al que está en la mentira, ni la mentira. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hablaba de la venida del Espíritu Santo, me llama la atención, hermanos, que le dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no va a venir a ustedes, pero cuando venga, Él los va a guiar a toda la verdad. Fíjense, hermanos, cuál fue la primera manifestación de ese Espíritu. Aquel Espíritu de verdad, les dijo, el cual el mundo no puede ver. El Señor Jesucristo, hermanos, se refirió al Espíritu Santo, hermanos, eminentemente como un Espíritu de verdad. Quiere decir, hermanos, que quien tiene un valor de Dios, diríamos uno de los más importantes, es la verdad. Esta es una protección contra el diablo. Alguien, hermanos, que le gusta la verdad, y ama la verdad, y dice la verdad, defiende la verdad, y la tiene como una convicción propia, hermanos, tiene una fuerte protección contra las acechanzas del diablo. La verdad. Vuelvo a repetir, hermanos, hay personas, hermanos, a veces uno oye, hermanos, algunos niños dentro de la iglesia que se han vuelto muy mentirosotes. Dejan mucho que desear de sus padres. Cada vez que yo oigo cosas de niños, hermanos, rápido levanto yo la mirada para arriba. No puedo evitarlo, porque yo tengo que verle la cara a sus padres, hermanos, porque yo sé que eso es la administración de ellos. Un niño, hermanos, que es mentiroso, que acostumbra a ser, hermanos, fanfarrón y tramposo, y desde chiquito comienza a revelar ya, hermanos, mentiritas, y es tramposo. Hermanos, miren, ya hay que verle la cara a sus padres, porque no están ministrando un espíritu de verdad.
Si ellos, hermanos, ministraran un espíritu de verdad a sus hijos, les aseguro que no les jugarían la vuelta. Sino, hermanos, ellos estarían reflejando el objeto de aquella administración que está haciendo su padre. Pero cuando alguien, hermanos, miren, comienza a rodearse de patojitos así, hermanos, sus hijos mentirosos, que uno es mentiroso, que el otro es mentiroso, y que chismes, y que se comienzan a meter en rollos ahí de mentiras y de chismecitos. Eso, hermanos, hay que levantar la cara y mirar a sus padres. No son quienes ministren un espíritu de franqueza y de sinceridad en los que tiene bajo su cuidado. Entonces, hermanos, oiga usted cómo alguien, hermanos, puede estar viniendo a la iglesia y su carne sigue aquí, pero ya no es alguien que ame la verdad, ni la defiende, ni le escandaliza. El otro día, hermanos, se le dijo a alguien de que su hijo estaba mintiendo. Sí, es que los niños son así, dice. Sí, así son los niños. ¿Y dónde dice eso? ¿En qué parte de la Biblia dice que así son los niños? En la Biblia no lo dice en ninguna parte. Los niños no son mentirosos. ¿Saben ustedes qué son los niños, hermanos? Papel en blanco. Los niños, hermanos, son papel en blanco. Ahí va a aparecer lo que usted escriba. Pero ellos no son mentirosos. Ellos viven, hermanos, en su estado, en estado de pureza. Ellos nacen en un estado de pureza. Van a hacer lo que usted les ministre. Pero no diga usted, es que ahorita están en la etapa de las mentiras. No hay etapa de mentiras. Los niños son mentirosos, hermanos, cuando el padre, cuando los grandes que están ahí les ministran un espíritu de mentira. Pero fíjense, hermanos, que a eso se debe, hermanos, la pobreza de convicciones que muchos tienen. Ya no tienen un espíritu de verdad. Al perder el espíritu de verdad, hermanos, la gente sigue llegando a la iglesia, ahí está, pero ya su espíritu es de mentira, hay mucha falsedad, hay doblez. De ahí vienen también otros males, la hipocresía, la falsedad. La gente acostumbra a ser teatrera, acostumbra a fingir muchas cosas, a decir cosas que no siente, a expresar cosas que no es verdad. Todo ese juego de mentiras, hermanos, y de apariencias, dio como resultado, hermanos, el surgimiento hasta de una organización religiosa llamada de los fariseos en la época de Cristo. Hipócritas. Al Señor le molestaba, hermanos, lo mentiroso que eran muy mentirosos, hermanos. Los fariseos eran demasiado mentirosos y al Señor le molestaba tanto. Si algo, hermanos, al Señor lo indignaba tanto, era la mentira. Hipócritas, sepulcros blanqueados. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si algo lo sacaba al Señor de sus casillas, hermanos, era oír a los mentirosos. Lo indignaba al Señor, lo hacía reventar, lo hacía explotar al Señor, hermanos, de oír a los mentirosos. Por eso, hermanos, imagínense si así trataba el Señor a los fariseos, hermanos, ¿qué cree usted que haría el Señor con cualquiera de nosotros aquí que se maneje bajo ese espíritu? Igual, si el Señor no ha cambiado, hermanos, le desagrada la mentira, y la mentira, hermanos, es un valor de Dios. Si alguien pierde la verdad, hermanos, lo perdió todo, perdió un valor importante de Dios. Sigo leyendo, dice, hermanos, y dice la Biblia, ceñidos vuestros lomos. ¿Saben ustedes cuáles son los lomos, hermanos? Esto, aquel cinchote grande, aquel coselete que se amarraban aquí los soldados, porque aquí va a describir toda la vestimenta de un soldado, con correas así, aquí, un cinturón, ese cinturón grande que se amarran aquí, ese es el cinturón de la verdad, como que dice, eso es lo que le da la fuerza a todo el cuerpo. No sé si ustedes se han dado cuenta que a las personas que cargan bultos muy fuertes, así que tienen que cargar quintales, a los trabajadores les ponen un cinturón de cuero aquí, porque aquí en el vientre repercute esa fuerza que podría causar el daño aquí. Entonces se aprietan bien un cinturón de cuero aquí para poder ser fuertes y poder levantar cosas. El Señor manda que la verdad debería ser ese cinturón, hermanos, que está amacizando todo el cuerpo, que le está dando fuerza a todo el cuerpo. La verdad. Si alguien dentro de la iglesia, hermanos, no ama la verdad y le gusta jugar así a las escondidas, y
Peor, hermanos, cuando alguien de la autoridad de la iglesia trata de, como un día dijo una hermana, es que yo para que no la pusieran en disciplinas que no les quise contar nada a los diáconos, dijo. Oiga, ¿a quién le fue leal? Le fue leal a un rebelde, pero no le fue leal a Dios. Si hubiera sido de la verdad, hubiera dicho la verdad, porque la verdad no es mala, la verdad siempre hace bien. Pero cuando alguien se vuelve tapadera de alguien que está haciendo algo malo, hermanos, se ve que ama la mentira y le gustan las cosas encubiertas. Sigo leyendo, dice, hermanos, estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos, dice, hermanos, con la coraza de justicia. Escuche esto, hermanos. Escuche otro valor, hermanos, que muy fácilmente pierden muchos dentro de la iglesia. Muchos se vuelven aguados, hermanos, ya en aplicación de la justicia. Se vuelven tan considerados para con la carne de los demás, pero no se ponen del lado de la justicia. Nosotros nunca debemos de estar del lado de la carne de nadie. Nosotros debemos de estar del lado de la justicia, no de la carne de nadie. Yo me doy cuenta, hermanos, aquí en la iglesia, muchos hermanos son buenos para defender su raza, los suyos, su parentela, los que tienen cerca, sus hijos. Brincan para defender a los que tienen cerca. Defienda la justicia, no defienda a los que tienen cerca. Defienda usted a los que son, defienda usted las cosas que es, lo correcto. Defienda usted lo que es recto, lo correcto, lo que es de Dios, y no ponga usted la cara por su familia. Hay quienes, hermanos, saltan a defender a su raza, porque más bien están defendiendo su carne, su ego, pero no están defendiendo las cosas de Dios. Por eso fíjense, hermanos, que aquí la palabra de Dios dice, hermanos, dice, y vestidos con la coraza de justicia. Ahí encima, primero se pone el cinto, oiga cómo se está armando el soldado. Primero va el cinto, bien amarrado. Después va la coraza, que es todo aquello que cubre el pecho, que ya va encima del cinto. La coraza de la justicia. Si alguien dentro de la iglesia, hermanos, pierde la justicia y pierde un concepto claro de lo que es la balanza de la justicia, y no le queda claro qué es justicia, hermanos, si no tiene usted claro qué es justicia, usted ya perdió una vestimenta muy importante, algo que es de Dios. Cuando alguien defiende la justicia, hermanos, no va a estar poniendo la cara ni por los suyos. Y le voy a decir algo, hermanos, de qué manera se ennoblece la justicia. La justicia se ennoblece en alguien cuando se la puede aplicar en primer lugar a los suyos, a sus parientes más cercanos, a los que dice que más quiere, pero que se la aplique bien. Aplíqueselo a los que usted más quiere, a su raza, a los que tiene cerca, y entonces yo le creo que usted sí tiene justicia, porque aquí es donde me falla la mayoría. Vuelvo a repetir, hermanos, aquí es donde le fallamos a Dios, la mayoría. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué a Noé se le llama pregonero de justicia? Dice que solo por su justicia Dios salvó a Noé del diluvio, por la justicia. Oiga, hermanos, qué valor tan importante. Le agradó tanto a Dios, hermanos, encontrarse con un hombre llamado Noé, que amaba la justicia, que solo por esa justicia dice que lo salvó. Y vaya que sí, este hombre tenía justicia, hermanos. La Biblia dice que este justo pregonaba la justicia, hermanos, predicaba la justicia antes, en los días en que el mundo se perdía. Y les dice que toda carne se había corrompido y la tierra estaba llena de violencia. La Biblia no narra, hermanos, que algunos aspectos antes, en los días en que el mundo se perdía. Y les dice que toda carne se había corrompido y la tierra estaba llena de violencia. La Biblia no narra, hermanos, que algunos aspectos así particulares de cómo era Noé antes del diluvio. Pero no es necesario, hermanos, casi que me lo imagino ver a Noé, hermanos, reprendiendo, hermanos, un montón de injusticias, hablando, amonestando por acá, comenzando con su mujer y sus hijos, hermanos, y siguiendo con todos los demás que estaban afuera, porque la Biblia le llama pregonero de justicia. Y pregonero, ¿qué quiere decir, hermanos? Que sí la pregonaba, la predicaba. Alguien que defendía la justicia, se ve que sí lo era. Y saben, hermanos, cómo es fácil sacar esa conclusión. Viendo lo que pasó después del diluvio. ¿Sabe usted qué pasó después del diluvio? Resulta, hermanos, que como antes del diluvio las cosas no se fermentaban, pero después del diluvio se fermentó la uva y Noé tomó jugo de uva, pero él no sabía que la uva se fermentaba ya entonces. Después del diluvio ya comenzó la corrupción.
Entonces, él tomó jugo de uva, pensando, hermanos, no pensando en el efecto que iba a causar. Pero el jugo de uva, hermano, lo embriagó y cayó, dice que desnudo, en su tienda. No le dio tiempo ni siquiera de ponerse ropa, se embriagó. No sabía él, desconocía los efectos embriagantes del vino fermentado. Y cayó Noé, hermanos, en su tienda desnudo, sin ropa. Pero él no era un hombre deshonesto, hermanos. Él era un hombre muy temeroso de Dios, muy respetuoso, muy pudoroso, hermanos. No crean ustedes, hermanos, que él lo hizo como una cosa de costumbre. No era costumbre de Noé. Pero en eso, hermanos, dice que vino un hijo de él, un hijo malvado, que todavía traía contaminaciones sodomíticas, contaminaciones del mundo antidiluviano, que eran sodomíticas. Y viene, hermanos, y cuando vio a su padre desnudo, dice que se le metieron pensamientos malvados en su corazón al ver a su padre desnudo. Entonces le fue a llamar a otro hijo y le dijo a otros hermanos. Entonces vino el otro hermano, entonces le dijo, no, lo reprendió. Y dice que agarró un manto, un trapo, y de espaldas así se fue para atrás para tapar a su padre, para no verle la desnudez. Este era un hijo bueno. Pero el otro malvado, hermano, miren, hasta con mirada maliciosa miró a su padre. ¿Cuándo dice que despertó Noé de la embriaguez, hermanos, y le contaron lo que había hecho su hijo? Cam. Vino Noé, hermanos, y dice que estaba, oiga, su justicia, hermanos, estaba tan indignado con Noé, que llamó a sus hijos, hermanos, y le dijo, maldito serás Canaán, y le dijo, maldijo a su hijo, hermanos. Muy su hijo podrá ser, hermanos, pero yo quiero que vean ustedes qué es justicia para Dios. Porque no crean ustedes que eso no está siendo desaprobado, está siendo aprobado en la Biblia. Vino Noé, hermanos, y maldijo a Canaán. Maldito serás Canaán, siervo de siervo serás, le dijo Dios. Y Dios, hermanos, le lanzó una maldición a un hijo, hermanos, que con mente perversa vio la desnudez de su padre. Solo quiero que vean ustedes, hermanos, qué concepto de justicia tiene Noé. Así será su hijo, hermanos. A veces yo me doy cuenta, hermanos, aquí dentro de la iglesia, cuando alguien tiene que tomar decisiones o aplicar justicia respecto a su familia, a los suyos, ahí he visto aguadarse a muchos, que con otros sí son muy rectos, porque vuelvo a repetir, hermanos, qué fácil es que nosotros le apliquemos la justicia a los demás, ¿verdad? Ah, sí, tremendo, ah, sí. ¿Y por qué no lo exhortaron? ¿Y por qué no lo disciplinaron? Así que fácil es hablar de los demás. Me va a sorprender usted el día que yo lo oiga hablando así de su familia, de los suyos. Hable así. Y ese día usted me sorprende. Porque eso hice yo también, hermanos. Así como usted lo oye. Le voy a contar lo que dijo un día mi hermano que se fue de la iglesia, hermanos, porque él era diácono. Yo lo reprendí, hermanos, porque hizo cosas no buenas. ¿Sabe qué me dijo el día que se fue? Yo siento que usted a mí me está aplicando la justicia así, solo porque soy su hermano, para que los demás digan aquí en la iglesia, él hasta con su hermano es fuerte. Sí, le dije. Así es, le dije. ¿Sé aplicar justicia con usted? Como también con los demás, le dije. Pero se fue por eso, hermanos, porque pude aplicar la justicia para hacer una demostración en la iglesia real de que no iba a encubrir yo a mi raza, sino que iba a ponerme del lado de Dios. Me iba a poner del lado de la justicia. ¿Sabe usted, hermanos, qué pasa cuando entran algunos gobernantes y sus parientes comienzan a hacer maldades? Al principio, sí, que yo no voy a... Hubo un gobernante que dijo, sí, yo ni mi familia, yo aquí aparejo la ley, que no sé qué. Y después por allá escondiditas se miraba cómo falseaban la ley para tratar de proteger a los suyos. Yo quiero que me escuchen, hermanos. En Dios sí no hay hipocresías, hermanos. Dice que Él entregó a su propio Hijo. Oiga la justicia de Dios, hermanos. Entregó a su propio Hijo, dice, y no lo perdonó. Padre, si es posible, pasa esta copa sin que yo la beba, pero no sea mi voluntad, sino tuya. Cruz, vas a la cruz. ¿No habrá alguna probabilidad? Nada, a la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aunque era su propio Hijo, lo entregó a la muerte. Solo quiero que vean ustedes quién es Dios y cómo es su justicia, hermanos.
Les aseguro, hermanos, que si usted quisiera tener algo de Dios, aprenda eso. Aprenda eso. Y el día que usted se pronuncie, hermanos, en relación a su familia, a los suyos, pero de veras, no con hipocresía, lo haga de verdad, por amor a Dios y porque ama la justicia, ese día usted me convence. ¿Sabe, hermanos, qué dijo un día Dios? ¿Qué dijo un día Moisés? Porque se pusieron todos a adorar a un becerro, hermanos, cuando Dios los sacó de Egipto. Cuando Dios los libró, hermanos, aquellos se ponen, hermanos, a sacrificarle a los demonios ahí. Y cuando desciende Moisés con las tablas de la ley, aquel pueblo haciendo fiesta y parranda, hermanos, celebrándole a los demonios ahí, hicieron un becerro y le quemaron incienso, hicieron una gran parranda. Y está Moisés indignado, hermanos, agarró las tablas, las quiebra, y está molesto Moisés. Y agarró el becerro, lo hizo ceniza y se lo dio a tomar a los que estaban ahí. Y vino Moisés, hermanos, y no se aguantaba. Oiga la justicia de Moisés, hermanos, pero oigan la sabiduría de Moisés. ¿Quiénes están del lado de Dios?, dijo. Y los levitas se pusieron del lado de Moisés. Aquí estamos. Y se pusieron del lado de Moisés. Bueno, les dijo, si de veras están del lado de Dios, agarran su espada y maten, pero no van a ir a matar a otros. Maten, cada quien va a matar a sus parientes, al que adoró becerro. Hijo, madre, padre, lo que sea, lo mata. Oiga eso, hermanos, qué bonita aplicación de la justicia. Ah, sí, porque qué fácil es ir a matar a otro, ¿ah? Qué fácil es ir a matar al hijo de otro, al pariente de otro. No, agarre usted y mate usted a los suyos. Y dice que vino, hermanos, los levitas y agarraron la espada. Sí, dijeron, y agarraron y fueron y mataron a los suyos, madre, padre, lo que sea. Fueron, hermanos, parejos, y fueron y regresaron los levitas y dijeron, aquí están. Cuando Moisés los vio, hermanos, y regresó, que vieron, les dijo Moisés, hermanos, me convencen, les dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová. Oiga lo que les dijo Moisés, hermanos, como que dice, hasta ahora me convencen. Les aseguro, hermanos, que aquí es donde muchos me decepcionan, porque ya cuando muchos tratan de aplicar la disciplina, la corrección, las posturas a su propia parentela, a su propia familia, aquí muchos, hermanos, se aguadean, ahí se vuelven cándidos, se vuelven blandos, livianos, flojos. Pero cuando se la trata de aplicar a otros, hay que exhortarle, hay que decirle, sí, comience con los suyos y convenza a Dios y convénzame a mí también. Por eso les digo, hermanos, muchos ya dentro de la iglesia, hermanos, pierden las convicciones. Se pierden las convicciones, ya no hay nada. Y miren, hermanos, como dice la palabra de Dios, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Cuando alguien, hermanos, conserve la verdad como un valor y conserve la justicia como un valor, miren, hermanos, me convence. Estas son las cosas, hermanos, que a nosotros nos identifican con Dios, hermanos. Ahora sigo leyendo, dice, hermanos, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos? La siguiente vestimenta de un soldado romano es que se tiene que poner las sandalias. Se tiene que poner sandalias, son aquellas sandalias que usaban los soldados antes, hermanos, que se las amarraban hasta aquí arriba, arriba del camote, para que no se les caiga, porque esas sandalias deben estar seguras. Sería fatal que en un momento de guerra, la incomodidad de tener que salir descalzo en un momento dado, sería fatal. Ellos tienen que estar bien protegidos, entonces se amarran bien las sandalias hasta arriba. Las sandalias, aquí las compara Pablo con el evangelio de la paz, como quien dice, con esa capacidad, hermanos, de nosotros llevar paz. Cuán preciosos son sobre los montes los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Cuando alguien, hermanos, lleva el evangelio y sí comunica el evangelio, pero un evangelio de paz, quiere decir, hermanos, que donde quiera que usted vaya, lleve paz. Jesucristo le decía a sus discípulos cuando los envió a predicar el evangelio, les decía, a cualquier parte donde vayan, si entran a una ciudad, digan ustedes en esa ciudad, pasen a esta ciudad. Si entran a una casa, pasen a esta casa. Los mandaba que llevaran la paz en los pies. Donde quiera que entraran, llevaran la paz. Y si en algún lugar no los reciben a ustedes en paz, sacudan las sandalias
y váyanse, dijo el Señor, y vuestra paz regresará con vosotros. Pero a ellos ya les queda el juicio de Dios. Entonces, fíjense, hermanos, que el mismo Señor advirtió que la paz, nosotros debemos llevar la paz. Hay quienes, hermanos, dentro de la iglesia transmiten un espíritu contencioso, comunican un espíritu muy tirante, un espíritu de pleito, de choque. Cuando alguien, hermanos, es muy chocante su forma de ser, entonces ya no tiene un evangelio de paz. Pero nosotros deberíamos de ser comunicadores de un evangelio de paz, hermanos. Donde quiera que nosotros estamos, debe de haber paz y debemos de transmitir una verdadera paz a los que nos rodean, a los que están cerca de nosotros. Sigo leyendo, hermanos. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo era ya lo que se llama aquí encima, esto va en el brazo, porque el escudo lo pueden mover en diferentes posiciones para evitar los ataques del enemigo. Los dardos se les llama a las flechas en el tiempo antiguo. La costumbre de los guerreros en el tiempo de antes es que les prendían fuego a las puntas de las flechas y lanzaban. A eso se le llaman los dardos de fuego. Esos dardos de fuego son los ataques del diablo, hermanos, para tratar de minar la fe. Cuando alguien, hermanos, logra conservar la fe en este camino, hermanos, quiere decir que tiene un escudo bien puesto, bien seguro. La fe es, hermanos, es aquella virtud que a nosotros nos hace creer y confiar plena y ciegamente en Dios. El día, hermanos, que usted pueda confiar plena y ciegamente en Dios, es que tiene fe. Y si el diablo a usted no lo hace dudar, y usted logra mantener, es que tiene bien puesto el escudo. Oiga usted todo lo que es la protección de Dios, hermanos. Sigo leyendo. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. El yelmo es aquel casco que usan los soldados, bien agarrado y bien amarrado, para que no se le caiga también. Es una certeza de la salvación. Cuando alguien, hermanos, comienza a caminar en la iglesia y duda de la salvación, y tiene muchas dudas y muchas incertidumbres, eso lo hace, hermanos, caminar mal. ¿Cómo va a caminar con firmeza si duda? Tiene dudas de la salvación. Ni cree, si tal vez no tiene una conciencia clara de lo que es la salvación. Mire cómo dice, hermanos, y tomad el yelmo de la salvación. La salvación, hermanos, si algo debe de estar seguro en la cabeza, es en la cabeza de un soldado. Tanto la coraza de justicia que protege el corazón, como el yelmo que protege la cabeza. Esos son puntos vulnerables grandemente por el enemigo. Cuando una persona, hermanos, dentro de la iglesia, el diablo comienza a meterle un montón de dudas, que si está bien con Dios, que no se está bien, que la lucha. Dese usted cuenta, hermanos, que uno de los problemas de muchos hermanos dentro de la iglesia están en su cabeza. Sí, que se le mete que la lucha, que el pensamiento, que no sé, y aquí. Y muchos hermanos se devanan en un montón, hermanos, de conflictos de tipo mental, porque no tienen protegida la cabeza. Entonces, hermanos, ahí está el yelmo. Por eso les digo, hermanos, que muchos dentro de la iglesia, quizás, hermanos, su cuerpo venga aquí a la iglesia, pero no traen vestidura, no están protegidos. Y por lo mismo, hermanos, siempre sus convicciones son pobres, viven en un mundo de luchas irreal. Nunca están identificados plenamente con estos valores. Pero, pónganle atención a lo siguiente, hermanos. Dice, verso 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escuche esto, hermanos. Sobre todas las cosas, hermanos, hay algo, hermanos, que es vital. Todo lo que usted me oyó anteriormente, hermanos, es armamento de defensa. Todo protege. Se está protegiendo uno el pecho, el cinto, la cabeza, los pies, todo. Pero la espada no es para protegerse, es para atacar. Es para atacar al enemigo. Y le voy a contar algo, hermanos.
Le voy a decir, hermanos, por qué hay muy pocos siervos de Dios y muy pocas, y se levantan cada día menos, y cuesta hallar siervos de Dios. Porque para que se levante un siervo de Dios, hermanos, no solo debe estar bien seguro y protegido de su cuerpo, sino debe tener también la capacidad de agarrar la espada y atacar al enemigo. Le voy a contar qué pasa dentro de la iglesia, hermanos. Hay muchos hermanos que solo viven que sí, que la lucha, así que, hermano, ay, le pido oración. Y cuando alguien, hermano, solo vive que pidiendo oración y que las luchas, se ve, hermanos, que solo viven para defenderse del enemigo. Para poder, hermanos, atacar al diablo, usted ya no debiera ser de esas personas conflictivas. Hablo de los varones. Ya no debería ser de aquel tipo de hermano conflictivo, que luchitas, que sí, que la cabeza, que el pensamiento, que las debilidades. Ya no debería ser así. Ya debería estar tan protegido. Y es más, eso mismo lo debería de llevar a interesarse tanto en la lectura de esto, leer y saber tanto de la palabra de Dios que ya la debería de manejar con gran habilidad. El conocimiento de la palabra de Dios es vital. Jesucristo, hermanos, si de algo era admirable nuestro Señor Jesucristo, hermanos, era por la capacidad de manejar un conocimiento bíblico, hermanos, que dejaba asombrados a todos. ¿Quién es este? ¿Y de dónde les daba esta sabiduría? ¿Qué palabras? Es que nunca hemos oído un hombre hablar así. ¿Por qué creen ustedes que impactaba a Jesús, hermanos? Porque él podía atacar, y él no esperaba, hermanos, que el diablo lo atacara. ¿Sabe usted, hermanos, en qué momento surge un siervo de Dios? Un siervo de Dios surge en el momento, hermanos, cuando deja de ser conflictivos y de vivir bajo luchas, y se nota, hermanos, que ya es incisivo para atacar. Ya vive con la espada acá, y él no está esperando que el diablo no está ya esperando a ver con qué cosa ora para ver de qué se defiende del diablo, sino está buscando al diablo a ver dónde lo encuentra para ir a hurgarlo. El trabajo de la espada, hermanos, es ir a buscar al enemigo, ir a sacarlo de ahí, de su escondite. ¿O no creen ustedes que eso hizo Jesús, hermanos? Eso hizo Jesucristo, hermanos. Él vino y él andaba con la espada. Por eso es que el Señor recorría las regiones por acá, buscando a ver dónde está escondido el diablo dentro de la gente, ¿o no? Y de muchos que tenían espíritus malignos, que dice, los echaba afuera, sal de él. Y por ahí se iba el Señor, y aquí había otro, sal de aquel. El Señor era alguien que corría al diablo, hermanos. No se corría él del diablo. Muchos cristianos hoy, dentro de esa mediocridad y pobreza de convicciones, hermanos, solo viven para hacerse los quites. Hermano, ahí le encargo a Dios que ore por mí, hermano, porque es que el diablo me dio un golpe aquí. Entonces, fíjese, hermano, que el diablo me hirió aquí. Entonces, le encargo sus oraciones. La vida, la pobreza de convicciones de muchos, hermanos, les hace, hermanos, vivir solo para andarse cuidando de las lastimaduras que el diablo les hace cada poco. Cuando alguien, hermano, ya es un siervo de Dios, ya no es un llorón, ya no vive para andar bajo luchitas, hermanos, ya pasó esa etapa, y ya es alguien, hermanos, que anda siempre así, mire, al igual que su maestro, anda con la espada en la mano, hermanos, buscando al enemigo. A ver a quién está molestando al enemigo, porque el objeto, hermanos, de buscar al diablo es para poder liberar a otros y echarle una mano a los demás, ¿o no es así? ¿No es agradable, hermanos? Muchos dicen, es que anhelábamos que viniera el hermano Héctor porque teníamos muchos problemas. Gracias a Dios, me siento muy contento, hermano, de que mi presencia pueda ser de ayuda y que pueda hacerle a usted ser libre de algunas opresiones del diablo. Pero yo quisiera que usted me imitara a mí. Si en algo yo puedo hacer eso. Si en algo, hermanos, yo puedo trabajar, hermanos, siguiendo el ejemplo del maestro, por supuesto, para poder, hermanos, atacar al diablo. Usted no me diga a mí, es que a mí me da miedo el diablo. A usted y a mí ya no nos debe dar miedo el diablo, porque ya lo venció el Señor. ¿Me entienden? Tampoco eso quiere decir que vamos a andar haciendo alarde, tampoco. Con mucha humildad, hermanos, porque hemos entendido cómo se hace la guerra. La Biblia dice, hermanos, someteos bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y de vosotros huiráis. Pero ¿quién es un siervo de Dios? Es un siervo de Dios, hermanos, aquel que ya no vive solo para estarse haciendo los quites y que no, ya no vive solo para defenderse del diablo, sino ya vive, hermanos, para andar con la espada y lo busca, y lo va a buscar, y busca la cueva, y lo busca donde se está escondiendo. Sí, hermanos,
Un día el Señor Jesucristo, hermanos, dice que caminando por ahí se le fueron un poco los pies y se fue un poquito más lejos de donde, tal vez se extendió un poquito más a una región donde el Señor no mucho acostumbraba, porque estaba ahí del otro lado, cerca del Jordán, del otro lado, y llegó a la región de Gad, o de los Gadarenos, ¿verdad? Porque esa era ahí estaba la media tribu de Gad, ¿verdad? La media tribu de Manasés y la tribu de Gad. Es en las otras regiones del otro ladito del Jordán. Y fíjense, hermanos, que el Señor se le fueron los pies un poquito y caminó y se metió por territorio donde se notaba que la hegemonía del diablo era fuerte en esa región. Pero el Señor se fue a meter ahí, hermanos, se fue a meter, si quieren ustedes, hermanos, a la guarida, a la cueva del áspid, se fue a meter el Señor. Y se encuentra, hermanos, con que hay un tipo ahí, hermanos, que lo toma una legión de demonios, feroz en gran manera. Vive en los sepulcros, dice que no rompe cadenas. Un tipo, hermanos, que ya saber a cuántos no había golpeado. Un tipo, hermanos, muy violento, poseído por los demonios. Y cuando Jesús llega por ahí, hermanos, en esa región, caminó el Señor un poco cerca de esa región y le sale corriendo, y cuando llega cae entre sus pies y le hablan los demonios, porque ya ni siquiera el hombre puede hablar, está tan poseído por los demonios que los demonios tienen, hermanos, tomada su boca, sus acciones, todo. Y los demonios hablan a través de aquel hombre. El hombre necesita ser libre, pero son los demonios los que lo dominan y hasta ellos usan su boca. Y le dicen a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Sal de él, les decía Jesús. Y dice que Jesús lo mandaba que saliera de él. Oiga eso, hermanos, qué maravilloso. Los demonios, dice que le fueron a decir: ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Como quien dice: ¿para qué vienes aquí? Aquí hemos estado tranquilos nosotros. Los demonios se sentían tranquilos mientras que alguien no los fuera a buscar. Pero como el Señor Jesucristo llegó a buscarlos por ahí, hermanos, y los fue a encontrar, sal de él. Y el Señor vino y los sacó. Y ustedes saben la historia, estos demonios, una legión de demonios, se fue a meter a un hato de cerdos, y los cerdos se despeñaron en un abismo, porque no soportaron la presencia de los demonios, ni a unos marranos. Y se tiraron a un abismo. Y el Señor echó y libró a aquel hombre de una posesión de los demonios. Cuando la gente de ahí, de esa región de Gadara, dice, hermanos, que oyeron lo que Jesús hacía, dice que le fueron a rogar que se fuera de sus contornos. ¿Y quién cree usted, hermanos, que ya les estaba hablando de otra forma? Los demonios, no cabe duda que la posesión de demonios era grande en toda la gente ahí. En toda la gente. Porque hasta le fueron a rogar a Jesús, hermanos, que se fuera de sus contornos. Como que dice: ya vete de aquí. Les dio miedo. Porque se dieron cuenta, el diablo se dio cuenta, hermanos, que había llegado, hermanos, alguien que es poderoso, que lleva la espada de Dios. Les aseguro, hermanos, que solo cuando eso pasa, surgen los siervos de Dios. ¿En qué momento surge un siervo de Dios? No va con usted, hermanos, vive ahí solo que las luchas, que conflictos, que sí, hermanos, que se meten ideas de mujeres. Imagínense, hermanos, qué clase de siervo puede ser usted si solo vive con lucha de mujeres. A estas alturas, hermanos, usted da vergüenza como hombre de Dios. Solo con luchitas, que con debilidades, que conflictos, que la mente, que los pensamientos, que el mal carácter. Si usted no controla eso, ¿cómo puede controlar el poder de los demonios? ¿Cómo puede controlar el poder de Satanás? Los siervos de Dios, hermanos, ya pasaron esa etapa. Y están con la espada y buscan al enemigo por donde quiera que esté. Por eso hay que ir. Les decía yo a los hermanos el otro día, hermanos, que créanme, una de las experiencias más grandes para mí en este ministerio, hermanos, es mis visitas que hago a las iglesias, poder salir, hermanos, y poder ir y echarle una mano, ayudar a los hermanos, confirmar la fe y hacer salir adelante, hermanos, de las opresiones del enemigo a muchos. Si hacemos ese trabajo, hermanos, ya nos convertimos en verdaderos siervos de Dios. Seremos verdaderos siervos de Dios, hermanos, hasta que usted ya pueda usar la espada. Si usted solo está ahorita en la fase de que medio que se quiere poner el casco, usted todavía no está bueno para salir a pelear. Ojalá aprenda, hermanos, cómo se pelea. Pelea al siervo de Dios, hermanos, que sabe salir y echarle una mano a aquellos, hermanos, a los cuales el diablo oprime. Por eso Jesús dice que libraba a uno aquí, y decía Jesús, hermanos: ¿cómo no iba a librar yo a esa hija de Abraham, a la cual Satanás la tenía atada por más de 18 años?
Qué hombre nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Con la espada aquí en la mano, miren, hermanos, liberando a los oprimidos del diablo. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Verdad que hacen falta siervos de Dios así, hermanos? Que hagan ese trabajo, hermanos, que salgan y que liberten a los oprimidos del diablo. Vamos a orar al Señor.